Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y haber reservado este espacio para escuchar el webinar Calidad de Datos. Mi nombre es Nadia Gaitán, yo seré la moderadora en esta ocasión y el de mi compañero es Adrián Valentino, quien es el experto y encargado de esta sesión. Hola Adrián, buenos días. Hola Nadia. ¿Qué tal Adrián? Buenos días. Buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, durante esta sesión estaremos revisando, dando a conocer lo que es la definición de calidad de datos, el impacto e importancia que tiene el poder contar con un proceso, sus atributos, retos, y al final veremos una demostración de cómo poder resolver estos errores comunes. Y al final de la sesión estaremos resolviendo las dudas que ustedes pudieran tener. Perdón. Bueno, como les comentaba mi compañera Nadia, al final de la sesión, bueno, durante la sesión pueden ir dejando las preguntas que pudieran tener y al final los estaremos resolviendo estas preguntas. Bueno, primero, vamos a entender lo que es calidad de datos. La calidad de datos no es más que el poder acondicionar, es un proceso en el que se acondicionan los datos para que satisfagan una necesidad en particular. Y esto, bueno, se ve mucho en las corporaciones actualmente. Tenemos, digamos, diferentes perspectivas de lo que es calidad de datos. Una, a todos nosotros nos ha tocado ser consumidores. Entonces, desde el punto de vista del consumidor, los datos para nosotros deben de ser aptos, ¿no? Para lo que nosotros estamos buscando. Deben de cumplir o superar las expectativas que nosotros tenemos y para poder satisfacer un fin en particular. Desde el punto de vista empresarial, también la calidad de datos debe de cumplir con estándares. También deben de ser aptos para poder cumplir alguna toma de decisión y planificación. Esto se ve mucho sobre todo, bueno, en muchas áreas, pero por darles un ejemplo, en marketing debemos de tener pues los datos listos en cuanto a los productos para que puedan lanzar sus campañas de marketing. Desde el punto de vista digamos, de estándares comerciales, también los datos deben de cumplir con determinados requisitos, porque existen regulaciones sobre la información que tienen las corporaciones. Existen regulaciones, por ejemplo, del ISO 8000 y una que es conocida a nivel global, que es el GSA. Aquí les comparto algunas cifras que muestran, pues, sobre todo la desconfianza que tienen las compañías en sus datos. La verdad es que, como podremos ver, muchas de ellas reflejan el nivel de desconfianza que tiene los altos ejecutivos en confiar en la información que tienen ellos dentro de sus organizaciones. Vemos que solamente 35% de los ejecutivos muestra un nivel de confianza en sus datos, lo que es un dato súper preocupante. Y además de eso, bueno, el tener esta mala calidad en los datos tiene un impacto a nivel negocio, ¿no? Porque no se pueden tomar decisiones correctas basadas en esta información.
Hoy en día, también por otro lado, existen proyectos de iniciativas de lo que son inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Muchas empresas están pues interesadas en ir creciendo en este sentido, en poder adoptar estas nuevas tecnologías. Sin embargo, estas iniciativas llega un momento en el que se estancan. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que para poder para poder llegar, digamos, a tener un proyecto con Machine Learning o inteligencia artificial, todas estas, digamos, soluciones se basan en los datos. Entonces, al tener unos datos que no son correctos o que no están aptos para poder ser explotados con estas tecnologías, pues fracasan. Y vemos que es un alto porcentaje de proyectos en los que estas iniciativas pues no prosperan, ¿no? Bueno, aquí vemos el costo. Esto tiene en la mala calidad de los datos, tiene un impacto, desde luego, que se ve reflejado en costo, ¿no? Porque se requiere de iniciativas para poder, uno, reparar, darle mantenimiento a esos datos, o bien cuando no se pueden tomar decisiones o se toman malas decisiones basadas en los datos que tenemos incorrectos, pues ocasionan pérdidas para las compañías. Adicionalmente, bueno, hay ineficiencias comerciales para poder esforzarse en el retrabajo que existe para poder corregir los datos, pues existe una gran pérdida ahí. Además de la desconfianza que genera el poder tener estos datos de manera incorrecta, genera una alta desconfianza internamente en las empresas y pues da una mala imagen también, ¿no? Como les comentaba, bueno, aquí este robot representa un poco el área de inteligencia artificial. Solamente un área, ¿no? de las que se basan sus decisiones o requieren de que la información sea correcta para poder proporcionar un buen resultado. Hay un dicho que dice que entra basura y sale basura, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué este dicho? Porque, por ejemplo, en el Machine Learning es una tecnología en la que los algoritmos aprenden de la información que tienen. Pero al tener esta información incorrecta, ¿qué pasa con los algoritmos? Que aprenden mal, ¿no? Entonces, no pueden ajustar bien correctamente sus parámetros y el resultado que nos da eso, pues es un resultado incorrecto y no fiable. Existen estos atributos de la calidad de datos en los que nos debemos de fijar para poder empezar a poder tomar control de nuestros datos. La completitud se refiere a veces dentro, por ejemplo, de una tabla, tenemos, por ejemplo, el dato del nombre, el apellido, pero a veces no tenemos el segundo apellido, ¿no? En el caso de América Latina es muy frecuente que tengamos apellido materno y apellido paterno, y a veces no contamos con algunos de estos datos. A esto se refiere el término de completitud, el no poder contar con toda la información a la mano para poder tomar alguna decisión.
En el caso de también, bueno, en el caso de dirección, correo postal e email. Esto para algunos les resultará muy trivial, pero el problema que están teniendo hoy en día los bancos, hablando en estos días de la pandemia, que quieren mantener contacto con sus clientes de manera electrónica, pero al no contar con información pues básica como la dirección o email, no tienen manera de poder llegar a sus clientes de manera, digamos, virtual o electrónica. Entonces, esto actualmente está siendo un problema muy grave en los bancos y además en otras organizaciones. Por otro lado, tenemos la unicidad, que se refiere a poder contar con información que no es duplicada. Es cuando tenemos, digamos, un mismo contacto muchísimas veces y a veces mandamos campañas o le mandamos campañas a los clientes y se puede, digamos, prestar a que el cliente pueda aprovechar que le estemos mandando tal vez un descuento y él aproveche poder tener descuentos varias veces. La exactitud, bueno, que se refiere a poder contar con, hablando por ejemplo, de la dirección, al no poder contar con a veces en el campo de la dirección, mucha gente pone direcciones muy genéricas, por ejemplo, avenida, ¿no? Y no le pone un número al domicilio, entonces no hay una manera exacta de poder ubicar a un cliente. Consistencia, que bueno, cuando no tiene, cuando por ejemplo en los productos, ¿no? Tenemos un producto que se llama de un lado B y el mismo producto en otro lado dentro de la misma compañía se llama B, ¿no? Y el no poder contar con esta consistencia en la información también genera un problema. La oportunidad se refiere a poder contar con la información en el momento que nosotros requerimos. La información debe estar disponible para la toma de decisiones cuando se requiera. O sea, a veces nos cuesta, en algunas organizaciones les cuesta mucho trabajo poder integrar información de diferentes áreas del departamento y les cuesta mucho tiempo poder obtener esta información, a veces días, semanas, ¿no? Y esto afecta al poder, afecta en tanto económica como a nivel negocio, ¿no? En tiempo. La validez, bueno, se refiere a cuando digamos, la información debe estar presentada en algún formato en específico y al no tener un formato válido, genera problemas dentro de la organización. Por ejemplo, una fecha, ¿no? A veces tenemos el campo de una fecha, por ejemplo, de orden, pero el campo de orden no está, imagínense que el sistema me permitiera capturar una orden de hace 10 años, ¿no? Entonces, es una cosa que, bueno, no es válida, pero en algunas ocasiones se presenta este problema. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de que dentro de mi organización tengo problemas con calidad de datos? Estos son algunos de los síntomas con los que con los que se puede identificar muy fácilmente el tener estas áreas de oportunidad en calidad de datos. Bueno, de estos son valores que son inválidos, formatos incorrectos, valores duplicados, datos incompletos, datos corruptos, ¿no? Inconsistencias y cuando la información no es oportuna. Ahora, todo esto, ¿cómo lo veo así en el día a día, ¿no? Del lado izquierdo tengo unos datos que a propósito o tal vez de manera por error de dedo
se ingresaron mal, y del lado derecho tengo los datos ya aplicándoles calidad de datos. Entonces, tengo que, por ejemplo, en el lado izquierdo tengo, ¿no? Pero yo lo escribí de manera que tiene errores ortográficos, no cumple con un estándar de mayúsculas, minúsculas, etcétera. Y en el correo electrónico también se puede dar el error de que yo escribí por error, ¿no? Mi correo electrónico de manera incorrecta. Y esto me va a poder, digamos, me provoca que no me estén llegando, por ejemplo, invitaciones, ¿no? Hacia, por ejemplo, webinars. El día de hoy, por ejemplo, recibimos un par de correos de que no se puedan conectar, pero era porque ellos habían ingresado la dirección incorrecta. Entonces, este tipo de cosas así muy, muy triviales nos pueden estar ocasionando problemas, ¿no? En el teléfono, pues es otro tema, porque es, como les explicaba, para muchas, hoy más que nunca, con esta pandemia, pues nos estamos dando cuenta que el no poder, los bancos, por ejemplo, quieren tener contacto y no pueden, porque los datos que tienen ellos en sus bases de datos o son obsoletos o no son válidos. Las direcciones de correo, por ejemplo, a veces omiten el país, ¿no? Entonces no puedan, al tener esto ahorita, por ejemplo, nos damos cuenta con un solo registro, pero imagínense al tener miles de millones de registros, las personas no pueden estar como buscando uno por uno y poder ver a qué país pertenecen. Entonces, esta es una manera un ejemplo muy sencillo de cómo se ve la información cuando no está limpia y después de aplicarle calidad de datos, ¿no? Esto que ven ahorita aquí en pantalla es una arquitectura de cómo actualmente las empresas tienen sus sistemas. Hoy en día la información se genera de diferentes maneras, ¿no? Entonces tenemos información que se genera por redes sociales, tenemos información que se genera a través de sensores, tenemos información de bases de datos, tenemos información en archivos planos o en archivos de Excel. Existen muchas fuentes de información actualmente que están en diferentes formatos. Estos formatos a veces no son de manera tan sencilla de poder pues visualizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso más sencillo podemos tener un archivo de Excel o un archivo separado por comas, pero existen, por ejemplo, información en redes sociales que cuando se descargan las bases de datos no es tan fácil poder identificar, ¿no? Poder sacar un dato, digamos, bueno a partir de una cadena. En un comentario, por ejemplo, de Twitter, no es un poco complicado poder obtener un análisis de sentimientos, por ejemplo, a partir de esta información. Adicionalmente, en la parte del medio, como verán, todo digamos, esta capa, ¿no? Son repositorios en donde se va almacenando toda esa información. Y así se ve actualmente hoy en día que las diferentes, actualmente las compañías no tienen una sola base de datos, tienen muchísimas bases de datos de diferentes proveedores, ¿no? Hay algunas que están siendo actualizadas de manera, digamos, batch, como nosotros le llamamos, porque son digamos, bases de datos que se actualizan con información del día de ayer. O sea, el día de hoy yo estoy viendo información del día de ayer. Hay otras bases de datos que se actualizan de manera en tiempo real, ¿no? Entonces, así se va a ir, digamos, consolidando la información aquí, pero como vemos, bueno, de los retos que se tienen actualmente es poder integrar la información en un solo lugar o integrarla en una misma base de datos, el poder
leer la información de diferentes fuentes de datos, de diferentes tipos de fuentes de datos, y también, bueno, existe el reto de que tenemos la información, como les decía, en diferentes tiempos, ¿no? Una es en tiempo real y otra es estoy viendo información de lo que pasó el día de ayer. Y todavía para agregarle para que esto se vuelva más interesante, pues tengo también diferentes sistemas que me permiten hacer, ya sea analíticas o sistemas de inteligencia de negocios tradicionales, en las que pues consumo la información de estas fuentes, ¿no? Entonces, así es como se va formando todo pues esta arquitectura, ¿no? Que se vuelve bastante compleja hoy en día y que es todo un reto para las compañías actualmente. Bueno, ahorita les voy a comentar lo de la demo. Vamos a ver una solución que se llama Trillium. Dentro del portafolio de Trillium, que forma parte del portafolio de Precisely, Precisely tiene una línea de productos muy grande, pero hoy nos vamos a enfocar principalmente a Trillium Discovery y Trillium Quality, que con estas dos soluciones lo que vamos a hacer es poder resolver estos problemas los problemas más comunes en calidad de datos. Dentro de la línea de productos de Trillium existen pues diferentes, digamos, versiones, ¿no? Existe versión para Big Data, para Dynamics, para SAP desde luego es posible instalarlo en la nube, y además tiene otra solución que es para digamos, Global Locator se llama, es esta de aquí. Pero el día de hoy en nuestra demo nos vamos a enfocar a esta solución que se llama, es como un bundle, que es un paquete, ¿no? De Trillium Data Quality, que es el bundle de poder hacer el descubrimiento de la información y aplicar reglas de calidad. Entonces, ¿cómo aplicamos esta calidad de datos? O sea, ya me di cuenta que mis datos están mal, pero ahora, ¿qué sigue, no? ¿Cómo le hago para poder corregir todos estos problemas? Primero, esto que están viendo en pantalla, digamos, es el procedimiento que sigue Trillium para poder corregir la información. Como primer paso tenemos como el data profiling, que se refiere a poder identificar en dónde estoy mal en la información. De nuevo, cuando es poca la información, o el volumen de información es pequeño, pudiera no ser tan complicado poder darse cuenta que en dónde estoy teniendo problemas. Pero cuando la información viene de diferentes fuentes, cuando es muchísima la información a analizar, esto se vuelve todo un reto, ¿no? Entonces, con Trillium pueden identificar muy fácilmente en dónde está, digamos, las áreas de oportunidad dentro de mi información. Después de esto, bueno, sigue ya una vez que identifiqué, ¿no? En dónde están las fallas de información, pues ahora lo que sigue es poder aplicar las reglas de negocio o de calidad de datos que me ayuden a corregir mi problema que ya identifiqué. Entonces, y posteriormente existe la parte de la validación y estar monitoreando cómo en el día a día va progresando, se va corrigiendo la información, o me siguen llegando todavía problemas, ¿no? en calidad de datos. Esto es importante porque si yo, por ejemplo, corrijo mi información, ya corregí mi información de la que tenía de hoy hacia 5 años hacia atrás, por ejemplo, ¿no? Ya la corregí, ya se ve bastante bien, pero ¿qué pasa? Si en el día a día me sigue llegando información que no es correcta, en 3 meses voy a tener el mismo problema que tuve anteriormente. Entonces, es importante que el monitoreo de la información
el poder monitorear las reglas de negocio, que las reglas de negocio se cumplan, ¿no? Y todo eso, bueno, con fines de poder contar con una analíticas y un sistema de reportes pues fiable. Entonces voy a cambiarme hacia mi sistema donde tengo Trillium. Lo que están viendo en pantalla es una versión web de Trillium Discovery, en la que del lado izquierdo, bueno, tengo diferentes opciones, pero lo quiero que digamos, sobresaltar es, tengo manera de poder ver lo que son las fuentes, las reglas y una librería que digamos que son de un compendio de todas mis reglas que voy definiendo. Pero bueno, inicialmente quisiera comenzar con la parte de ver mis fuentes de datos. En este caso, aquí de este lado tengo una fuente de datos que se llama órdenes, ¿no? Y aquí puedo ver información genérica sobre cuándo fue creada esta fuente de datos. Entonces voy a darle doble clic aquí. Y lo que están viendo en pantalla son unas gráficas que me muestran, digamos, la información genérica de mis datos. Para llegar a esto, esta información la ven inmediatamente después de que ustedes cargan información en Trillium. No necesitan codificar nada, sino cargo la información en Trillium y esto es lo que estarían viendo, visualizando. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, aquí estamos, por ejemplo, viendo información sumarizada de lo que contiene en este caso es un archivo, ¿no? Acerca de cuándo fue cargado, el número total, por ejemplo, de registros que tiene el archivo, ¿no? Que vemos que tiene 87, tiene 15 atributos, que aquí en Trillium atributos se le llama columnas que tiene ese archivo, ¿vale? Entonces, y de este lado tenemos cada una de estas barras que ven aquí representa cada una de las columnas que tiene el archivo. Entonces, en estas columnas podemos ver en color azul claro, los nulos, en color café, los duplicados y color azul marino, los valores que son únicos. Entonces, aquí es digamos, muy fácil poder identificar en dónde tengo más nulos, ¿no? En qué columna tengo más nulos. Visualmente aquí ya sin tener que arrojar algún query o tener que entrar mucho más en detalle de la información. Aquí puedo ver que en la columna que se llama Payment Method, método de pago, es donde tengo un mayor número de nulos, ¿no? Y así, bueno, como ven, cuando paso el mouse sobre cada una de las columnas, me dice su nombre, me muestra su nombre, los nulos que tiene, si hay duplicados, ¿no? Y los valores únicos. Ahora, de este lado, en la parte de aquí abajo, puedo ver la información tal cual, la información que contiene el archivo. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver las columnas, ¿no? Esa información corresponde a órdenes en las que tengo un número de cuenta, un número de orden, un número de factura, un número de producto, una fecha en que se ordenó y la fecha en que se empacó la orden, ¿no? Para ser despachado. Entonces, aquí puedo ver la información así tal cual está en el archivo. Pero lo interesante de eso es todo este tipo de, digamos, aquí estamos viendo igual cada una de las columnas de manera vertical, ahora de manera vertical, y lo que estamos viendo de manera horizontal son diferentes metadatos que Trillium me da automáticamente después de cargar la información. Estos metadatos se refiere a, me dan, digo, es mucha la información que muestra,
pero me gustaría como hacer, resaltar que aquí tenemos, por ejemplo, el número distinto de valores para cada una de las columnas, y ahorita lo vamos a ver más claro en un ejemplo a qué se refiere todo esto. Los patrones, que es como los tipos de formato que tiene en este caso, por ejemplo, este Invoice ID, tenemos 69 valores distintos, de esos cuales representa un 79% de la información que tiene valores distintos, ¿no? Tiene dos patrones, ahorita les voy a explicar qué son los patrones, los valores mínimos y máximos de ese campo, del número de factura, la longitud, toda esta información posteriormente me va a ayudar a mí para poder establecer las reglas, para poder corregir la información. Entonces vamos a poder, voy a entrar aquí en este campo que se llama Invoice, porque me gustaría ver pues los valores, ¿no? Aquí yo simplemente doy doble clic y me va a poder mostrar cuáles son los valores correspondientes a ese invoice. Aquí va a tardar un poquito en refrescar. Ok, ya lo tenemos aquí. Entonces, como les decía, bueno, aquí tengo los valores de estoy viendo el campo Invoice ID, ¿vale? Entonces, y veo aquí, puedo ver que tengo un nulo en ese Invoice ID. Y yo quisiera ver cuál es ese registro que tiene un nulo. Entonces, aquí estoy viendo el detalle de esa, digamos, esa línea ¿no? en ese registro dentro del archivo que tiene el Invoice ID nulo. Entonces, es muy fácil aquí a través de Trillium poder identificar cómo está mi información, ¿no? Ahora, también aquí dentro del summary que está dentro del summary tenemos este pie que representa, ahorita está en rojo y ahorita les digo por qué, que representa al nivel de compliance o de cumplimiento de mis reglas. Yo actualmente, por ejemplo, aquí yo puedo identificar, como yo les decía, todas los, digamos, issues que tiene mi información, y ya una vez que los identifiqué, pues ahora me toca corregirlos, ¿no? Y monitorearlos. Entonces, este pie que muestra, que estoy señalando ahorita, muestra que no estoy cumpliendo, ¿no? Con mis reglas, no están cumpliendo con las expectativas que yo tenía. Ahora, cuando yo le doy doble clic aquí, dentro de mis reglas, puedo ver aquí el listado de las reglas que yo definí, ¿no? Entonces, aquí yo definí una regla en la que me va a decir, en la que me va a indicar aquellas órdenes que pagaron con una tarjeta de crédito, pero sin embargo no viene un identificador de que alguien pasó la tarjeta de crédito en esa compra. Y aquí me da información sobre el porcentaje de toda mi información que cumplió con esta regla. Aquí tengo que es un 84%, un poquito más, que cumplió con la regla de que toda aquella compra que se indicó que era de tipo tarjeta de crédito tiene un identificador de tarjeta, o sea, que es básicamente
pagué con tarjeta, pero sí recibí la tarjeta o recibí un número, un identificador de tarjeta. Eso es lo que quiero identificar aquí. Existe un porcentaje de alrededor del 15% que no pasó o que no cumple con esta regla. Entonces, a mí me gustaría saber, pues, cuáles fueron esos registros que no cumplieron con esa regla, y aquí me da un conteo, ¿no? Aquí veo que, por ejemplo, de un total aquellos registros que pasaron fueron 27, y los que no cumplieron con la regla son 5. Entonces, si yo quisiera ver el detalle de estos registros que no cumplieron con la regla, puedo entrar aquí, ¿no? Y ver el detalle de la información. Te lo voy a dar doble clic, tarda un poquito en refrescar la información. Pero de esta manera es como aquí yo voy a ir monitoreando. Lo que estoy haciendo es monitorear ya lo que son mis reglas, ¿no? Entonces voy a darle clic. Perdón. Tarda un poquito en refrescar mientras está trayéndome la información de aquellas reglas que no pudieron cumplir pues con los criterios que yo le definí, ¿no? en mi proceso, para que pudiera cumplir con la regla que le definí. Entonces vamos a ver los resultados. Y mientras esto refresca, bueno, me gustaría ver si hasta este punto tienen alguna duda. Nadia, ¿tienes apuntado Adrián, alguna duda? tenemos dos preguntas. Sí, Ajá. David nos está comentando, se sabe que en las organizaciones más del 80% de los datos es no estructurada. ¿Cómo trabaja este producto y este tipo de data para garantizar la calidad? Sí, bueno, actualmente de esta información que no viene estructurada, justamente la mayoría de las organizaciones, o incluso Trillium, tiene posibilidad digamos, existen dos maneras de poder atacar este tema, ¿no? La mayoría de las organizaciones que cuentan con información que no está estructurada también tiene o cuenta con tecnologías que son ETL, de las cuales pueden hacer uso para poder extraer información, bueno, uno leerla y después, bueno, digamos, entenderla y poder procesarla. Entonces, la respuesta es, por medio de estas tecnologías ETL es como se puede, digamos, leer este tipo de información. Para ello también Precisely cuenta con este tipo de herramientas, ¿no? En las que podríamos poder leer información de estas características y poder procesarla a través de Trillium. Y por otro lado, existe también una manera de poder procesar información que no es estructurada a través de APIs, ¿no? En las cuales Trillium cuenta con unas APIs con las que se pueden poder estar interactuando con estos sistemas, ¿no? Entonces, esa es básicamente la respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, Adrián. Y nos está comentando Corley, ¿cómo se definen las reglas? Ok. Las reglas, bueno, como les comentaba, justo aquí en esta parte donde tengo las reglas, es donde yo defino, ¿no? Las características de mi regla. Entonces, voy a, por ejemplo, entrar aquí. Trillium ya cuenta digamos, con unas... aquí es donde yo defino mis reglas, ¿no? En donde yo le defino qué es lo que quiere, cuál es la regla que yo quiero que cumpla. Y para esto Trillium tiene muchísimas funciones
preestablecidas con las que pueden, digamos, adaptar para que pueda determinado proceso cumplir con estas reglas, ¿no? Aquí tenemos estas funciones, son como las que tenemos en Excel, pero además recuerden que les comentaba acerca de digamos la metadata, ¿no? Con la que tiene Trillium, que es básicamente poder, son funciones propias de Trillium que me ayudan a poder identificar determinados máscaras, formatos, patrones, hablando dentro de un dato. Y de esta manera a mí me es más fácil poder corregir la información usando estas funciones. Entonces, la respuesta concreta es, dentro del Discovery, yo puedo definir las fórmulas que yo quiera usando digamos, todo este compendio de funciones con las que cuenta Trillium. Y se va haciendo podríamos hacerlo tan complejo como el negocio lo requiera, pero aquí es donde se definen todo este tipo de reglas. Y ahorita, bueno, como ahorita ya que estábamos viendo justo la parte que les mostraba el pie, ¿no? En donde habían fallado 5. Entonces, aquí me muestra, como les decía, las 5 que fallaron, cuánto representa del total de información, ¿no? Y yo quisiera ver, como les decía, el detalle de esas 5 valores que no cumplieron con la regla. Aquí abajo me muestra la información de esos 5. Voy a colocar aquí todos los campos. Pero aquí yo puedo ver básicamente aquellos que no, como les decía, aquellos que pagaron con una tarjeta de crédito, aquellos registros que pagaron con una tarjeta de crédito, pero que en realidad no pasaron una tarjeta de crédito. Entonces aquí tengo que el método de pago fue por tarjeta de crédito, pero aquí no tengo en este campo que pudiera yo, digamos, es un indicador en el que digo si pasaron o no tarjeta, me dice que no pasaron tarjeta. Entonces hay un problema porque no tengo manera de cobrarle a estos clientes, ¿no? Entonces, y así es como, bueno, como yo voy a ir, este monitoreo lo tengo para todas y cada una de las reglas que yo voy definiendo dentro de mi proceso. Y de nuevo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una regla en la que me indica o me avisa cuando la cantidad que se despachó es mayor a la cantidad que se ordenó. Entonces, cosa que para mi compañía representaría una pérdida, ¿no? Estoy pues despachando más cosas de las que me pidieron. Entonces, a través de estos, yo aquí puedo seleccionar columnas, ¿no? Que tengo dentro de mi archivo, ¿no? Y aquí veo cuáles fueron esas órdenes. Ya tengo el detalle de esas órdenes que faltaron, que no cumplieron con esa regla. Entonces, así es como... hay otra cosa que quisiera mostrarles, hablando de esta interfaz, digamos, aplicación que están viendo también es Discovery. Sin embargo, es el Discovery con la interfase cliente, ¿no? En la que, digamos, tiene las funciones del Discovery que les mostré vía web. Sin embargo, este es el cliente, tiene más funciones, tiene digamos, un compendio de funciones más robustas, ¿no? En las que esto ya es para por ejemplo, un desarrollador, ¿no? En el que, como ven aquí, voy a quitar esto. Este es un flujo de un proceso que me ayuda a validar las direcciones, ¿no? Entonces, así es como, este es un flujo que, digamos que es un template, ¿no? Que viene dentro de Trillium, en el cual les ayuda a poder analizar las direcciones.
Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a definir algunos parámetros. Y lo que me hace este flujo es poder validar quiero obtener el código postal de una dirección. Entonces, por ejemplo, voy a teclear aquí mi nombre, ¿no? Mi domicilio. Esta es información que tengo ahorita nada más para esta demostración, pero bueno, funciona, tiene bases de datos para América Latina para poder hacer esta validación de direcciones. Entonces tengo aquí, por ejemplo, tengo la ciudad, tengo el estado y tengo el país, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ejecuto ese proceso. Ahorita lo estoy ejecutando manual, pero lo que hace, para que ustedes lo vean, ¿no? Pero en realidad ya cuando tengo un volumen pues un volumen muy grande de información, lo que hace es pues ejecutar todo este proceso para toda la información que tengo. Y lo que hace este proceso, si se fijaron aquí en esta parte donde dice input, yo agregué mi nombre, ¿no? Y agregué una dirección, ¿no? Y aquí nunca le agregué el código postal. Y lo que me hace es poder, me homologa mi nombre a como yo decidí tenerlo, ¿no? Que es todo en mayúsculas. Y aquí en la parte de la calle me identifica que es una calle, no es una avenida, ¿no? Entonces, este tipo de validación ya la hace Trillium, que identifica qué tipo de calle es, ¿no? Si es una avenida, si es una calle, si es una cerrada, etcétera. Me formatea también lo que es el estado, ¿no? Y digamos lo que sería el municipio. Y adicionalmente me identifica cuál es el código postal correspondiente a este domicilio, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que hace, que les ayuda a hacer Trillium a poder validar este tipo de direcciones y mucho más cosas, ¿no? Pero así es como, digamos, a muy grandes rasgos funciona Trillium, uno poder identificar digamos, áreas de oportunidad dentro de mi información de manera muy fácil, sin código, que eso es lo interesante, y después poder aplicar reglas y poder irlas monitoreando, ¿no? Aquí, como yo les decía al inicio, desde un inicio aquí yo ya sé que mi información no está bien, porque no cumplió con unas reglas. Y si hubiera pasado la información aquí, esto se pinta de color verde, es como un semáforo, ¿no? Que me va indicando cuando la información está bien o no. Entonces, y poder yo ir navegando hacia el detalle de los registros, para tener pues pues digamos ya la evidencia, ¿no? De cuáles son los registros que no pasan con determinadas reglas de calidad que yo fijé, y poder, bueno, reportar eso hacia algún departamento que le corresponda para que ponga foco y remedie esos problemas, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí es lo que yo les quería compartir de la demo. Y bueno, vamos con Nadia para ver si tienes más preguntas, Nadia. Gracias, Adrián. ¿Tendrán ejemplos con datos latinoamericanos? La verdad es que usando datos de Estados Unidos es muy fácil, pero por ejemplo, México y Centroamérica de dirección usan 200 metros al sur de la bomba de Chepe. Sí, en ese caso, sí, como les comentaba, Trillium cuenta con si mal no recuerdo, ahorita son 115, alrededor de 115 bases de datos. Dentro de esas bases de datos incluye Latinoamérica. Dependiendo ya hay algunos países que sí son soportados, otros no, pero la mayoría Trillium soporta para poder hacer esta validación de direcciones. Podríamos ver el caso en particular y poderles incluso hacer alguna demostración ya con datos, incluso de que algunos datos de ejemplo que ustedes pudieran tener para que vean y procesarlos en Trillium para que vean cómo corrige esos temas de direcciones.
Gracias, Adrián. Entiendo que este sistema trabaja por reglas. ¿Cómo se enlaza con SAP para que brinde información en tiempo real? Al implementarlo en clientes, proveedores y materiales. Para la organización a la cual trabajo, para la creación de un código es necesario que cumplan con una serie de requisitos. Se puede agregar información como medida de soporte por cada código creado a manera de que los indicadores demuestren si cumplo o no con los requisitos. Sí, sí, claro que sí. De hecho, les comentaba aquí en déjenme les comparto el slide otra vez. Aquí en ¿no? Entonces, tenemos la respuesta concreta, sí podemos conectarnos a SAP y tenemos un conector justo que tiene esta comunicación con SAP, en la que se puede, ya sea de manera en tiempo real o batch, poder hacer estas reglas fijar estas reglas de validación, ¿no? Entonces, la respuesta concreta es sí tenemos compatibilidad con SAP y sí se puede conectar. Podríamos revisar ya a detalle cuál es pues el requerimiento y con gusto los podemos orientar, ¿no? En saber, digamos, en conocer más cuál es el caso de uso y poder de ahí poder ver cuál es cómo poder resolverlo con Trillium. Gracias, Adrián. ¿Podríamos hacer alguna dinámica, Adrián? ¿Regalar un Discovery para los primeros participantes? No lo sé. Sí, claro que sí. Bueno, ahorita ya no hay más dudas. ¿No? No, ya no. Ah, muy bien, perfecto. Sí, bueno, justo como parte de este webinar, la dinámica vamos a regalar cinco demostraciones con datos que ustedes nos proporcionen, ¿no? Digamos, sería una demostración personalizada a las cinco primeras personas que me manden un correo a mí o a Nadia. Nosotros vamos a estar viendo los correos y, bueno, los primeros de los que nos lleguen esos correos, bueno, les vamos a hacer una demostración personalizada de Trillium. De acuerdo, Adrián. Hubo otra preguntita justo ahorita, te la leo rapidísimo. ¿El software de demostración puede ser híbrido? Es decir, que se puede implementar en cualquier tipo de compañía sin importar su giro, en el sentido de administración de datos, ya sea de inventario, ventas, etc. ¿Y qué compatibilidad tiene con otras plataformas o equipos, por ejemplo, sistemas de SCADA o sistemas de control de distribución en aplicaciones industriales? Déjame ver si entendí bien la pregunta. Bueno, Trillium se puede instalar, digamos, en dos, digamos, grandes, en tres grandes plataformas, ¿no? Uno es Unix, otro es Windows y otro es, digamos, en sistemas de Big Data como Cloudera. Entonces, eso es en donde se instala el producto. Sin embargo, se puede conectar vía ODBC hacia fuentes de datos como lo son Oracle, SQL Server, MySQL, ¿no? Todas, digamos, las bases de datos tradicionales, ¿no? Con las que cuentan en el mercado actualmente. También tenemos conectores con JDBC, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, comúnmente reside la información, no importando, digamos, el ramo de la empresa. Finalmente, Trillium lo que busca es, digamos, datos, ¿no? No busca como alguna línea de negocio en particular, sino busca datos y en dónde están los datos, pues por ejemplo, base de datos como ahora, como las que ya les comenté, ¿no? Entonces, no sé si eso responda a la pregunta. Víctor, no sabemos si eso responde a tu pregunta, pero con gusto, si no es así, podemos volver a leerla.
Orlando comenta, ¿el sistema es compatible con cualquier servidor de base de datos y sirve para bases de datos relacionales como no relacionales? Sí, bases de datos relacionales, como las que ya les comentaba, y bases de datos no relacionales. Tenemos como les digo, el producto, la línea el portafolio de Precisely es bastante grande y ahorita solamente estamos viendo la parte de Trillium, pero también cuenta con otra línea de producto que es un ETL, ¿no? Es justo lo que hace es poder conectarse hacia estos otros sistemas que no son bases de datos tradicionales, incluso hasta mainframe, ¿no? Y DB2, ¿no? De base de datos como AS400, de ese tipo de datos no jerárquicas, incluso nos podemos conectar también usando, digo, la línea de productos de Connect ETL. De acuerdo, Adrián, muchas gracias. Se está ahorita justo escribiendo alguien, me parece que una pregunta. Estos son mis datos de contacto para los que tal vez ahorita no les surja alguna duda de inmediato, pero más adelante tengan alguna duda o quisieran más información, con gusto ya sea Nadia o a mí nos pueden contactar. Ok, muy bien, Adrián. Mira, nos comentan que sí, sí se aclaró la duda de la conectividad de las plataformas, pero quiere saber si las aplicaciones de equipos de Siemens o ABB manejan muchas bases de datos de diferentes sistemas, por lo cual, bueno, va a investigar él si hay compatibilidad con este. También lo podemos ayudar, ¿no? Sí, sí, claro que podemos sí. investigar si hay alguna compatibilidad con Trillium y Siemens o ABB. Ok, no, ya no hay más preguntas. Les agradecemos a todos su tiempo. Les comento que ahí están nuestras redes sociales. Normalmente estamos subiendo contenido de nuestras herramientas, últimas noticias y videos igual sobre nuestros productos. Muchas gracias a todos. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Buen día.